100 años de soledad. Días después de un moto intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba sola con su madre, y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajes. Entonces lo tocó con tanta libertad que él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial y experimentó más miedo que placer. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo, pero salir de paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se vestió a tiendas, oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el barrio, el zumbido de los mosquitos, el borbo de su corazón y el desmesurado juicio del mundo que no había advertido hasta entonces, y salió a la calle dormida. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera atrancada y no simplemente ajustada, como ella le había prometido, pero estaba abierta. La empujó con la punta de los dedos y los codos soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas desde el instante en que entró. De medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el horror. Todavía estaba en la salida donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía terminar en las tinieblas, así que le faltaba atravesarla a tiendas, empujar la puerta del dormitorio y orinarse ahí de tal
modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió tropezó con los hijos de las hamacas que estaban más bajas de lo que él había supuesto. Y un hombre que rondaba hasta entonces se le volvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión: Era miércoles cuando empujó la puerta del dormitorio. No pudo impedir que raspara el desnivel de piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer, que tal vez no lo esperaba, habría podido huirse por el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como había estado siempre en su pellejo. Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos que tanteaba en las tinieblas le tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin forma, donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de babas y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amor, amoníaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontraba con el rostro de Úrsula. Confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba
haciendo porque no sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, ni los pies de quién ni la cabeza de quién, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glaciar de sus riñones y el aire de sus tripas, y el miedo y el ansia atolondrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperada y aquella soledad espantosa. Se llamaba Pilar Ternera, había formado parte del exodo que culminó con la fundación de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años y se cuidó a Mandora hasta los 22, pero que nunca se decidió a hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos y ella se había cansado de esperarlo y identificándolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de 3 días, 3 meses o 3 años. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón, trastornado por aquel juguete prodigioso. José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión encontró la puerta trancada y tocó varias veces, sabiendo que se había tenido el arresto de tocar la primera vez, tenía que tocar hasta la última, y al cabo de una espera interminable, ella le abrió la puerta. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior, pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente,
marchara. Él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas no tenía nada que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia dentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. En efecto, tras complicadas y perseverantes jornadas, lo habían conseguido. Úrsula estaba feliz y hasta dio gracias a Dios por la invención de la alquimia, mientras la gente de la aldea se abretujaba en el laboratorio y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio, y José Arcadio Buendía les dejaba ver el crisol con el oro descarado, como si acabara de inventarlo, de tanto mostrarlo. Terminó frente a su hijo mayor, que en los últimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio. Puso frente a sus ojos el mazacote seco y amarillento y le preguntó: ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó: mierda de perro. Su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca, le hizo salar la sangre y las lágrimas. Esa noche, Pilar ternera le puso compresas de árnica en la hinchazo, adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad, y le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta, estaban
hablando en murmullos. Quiero estar solo contigo, decía él. Un día de estos, cuando todo el mundo y se acaban los escondrijos, ella no trató de apaciguarlo. Sería muy bueno, dijo, si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien y yo puedo crear todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurren. Esta conversación, el rigor mordiente que se sentía contra su padre y la inminente posibilidad del amor desaforado le inspiraron una serena valentía de un modo espontáneo, sin ninguna preparación. Le contó todo a su hermano. Al principio el pequeño Aureliano solo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad, se hacía contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano, se sentía asustado y feliz, lo esperaba despierto hasta el amanecer en la cama solitaria que parecía tener una estera de brasas y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse, de modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia. Sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre, y se refugiaron en la soledad. Estos niños andan como surumbáticos, decía Úrsula, deben tener lombrices. Les preparó una repugnante pócima de paíco machacado, que ambos bebieron con imprevisto estoicismo y se sentaron al mismo tiempo en sus pasillas veces en un solo día, y expulsaron unos para
setos rosados que mostraron a todos con gran júbilo, porque les permitieron desordentar a Usura en cuanto al origen de sus distraimientos y la que veces Aureliano no solo podía entonces entender, sino que podía vivir con cosa propia las experiencias de su hermano. Pero en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle qué se siente. José Arcadio le dio una respuesta inmediata. Es como un temblor de tierra. Un jueves de enero a las 2 de la madrugada nació a Miranda antes de que nadie entrara en el cuarto. Úrsula la examinó minuciosamente. Era liviana y anguosa como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. Aureliano no se dio cuenta de la novedad sino cuando sintió la casa llena de gente. Protegido por la confusión salió en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las noches, y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias horas, sirviendo graves propatas hasta que la proximidad de Arpa lo obligó a regresar en el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia. Encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su negocio de 40 días. Cuando volvieron, los gitanos eran los mismos sardimbanquis y malabaristas que llevaron el hierro, a diferencia de la trepa de Miltiades, habían demostrado en poco tiempo que no eran datos del progreso, sino
cifras de diversiones. Inclusive cuando llevaron el hierro, no lo anunciaron en función de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo. Esa vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estada voladora, pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, sino como un objeto de recreo. La gente desde luego desenterró sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea, amparado por la deliciosa impunidad del desorden colectivo. José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más rebosado y profundo que la felicidad desaforada, pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto, estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba de su compañía. Equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima. Ahora sí eres un hombre, le dijo, y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra. Vas a tener un hijo. José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la desordada tresvitante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos de alquimia había vivido con la bendición de Úrsula. José Arcadio Buendía recibió con abrazo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal que había por fin emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la escena
voladora que va de paso veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al girano conductor y a varios niños en la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró, déjenos que suenen, dijo. Nosotros volaremos, mujer, que ellos, con recuerdos más científicos que ese miserable sobre camas, a pesar de su fingido interés. José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación, perdió el apellido y el sueño, sucumbió al mal humor, igual que su padre, ante el fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo relevó de los deberes en el laboratorio, creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una confidencia. Había perdido su antigua espontaneidad de cumplirse y comunicativo. Se hizo el médico y hostil, ansioso de soledad, mordido por un virulento rigor contra el mundo. Una noche abandonó la cama como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, sin interesarse por ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego: una gitana muy joven, casi una niña, agobiada de aparorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió
padre. José Argadio no puso atención mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora. Se había pasó por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la girada y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas. La muchacha trató de separarse, pero José Argadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo sintió, se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia, y por último volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa tremula. En ese instante, dos gitanos metieron al hombre víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que dirigía el espectáculo anunció: y ahora, señora y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora durante 150 años, como castigo por haber visto lo que no debía. José Argadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se hizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corset alambrado, de su carga de parodios, y quedó prácticamente convertida en nada. Era una lanita languida de señor, incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaba en diámetro a los brazos de José Argadio, pero tenía una decisión y un
calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaba en una especie de carpa pública, pero donde los gitanos pasaban con sus gastos de circo y arreglaban sus asuntos y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada de la para central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una girada de carnes esprendidas entró poco después, acompañada de un hombre que no hacía parte de la farándula, pero que tampoco era arte, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en negocio. Muchacho, exclamó, que Dios te la conserve. La compañera de José Arcadio le pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se acostó en el suelo, muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor violento, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo. Pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía admirable. José Arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiración seráfica, donde su corazón se disparó en un manantial de obscenidades tiernas le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca, traducidas a su idioma. Era jueves, la noche del sábado.
sábado, José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. Cuando Úrsula descubrió su ausencia, lo buscó por toda la aldea en el desmantelado campamento de los gitanos. No había más que un recuerdo de desperdicios entre las cenizas todavía humeantes de los fecones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando paroreos entre la basura le dijo a Úrsula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula, empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. Se medio de girano, le creyó ella su marido, quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición. Ojalá fuera cierto, dijo José Arcadio buen día, machacando en el mortero la materia. Más veces machacaba y de calentera y volverla a machacar, así aprenderá a ser hombre. Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos, siguió alejándose de la aldea hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. José Arcadio un día no descubrió la falta de su mujer sino a las 8 de la noche, cuando dejó la materia de calentándose en una cama de estiércol y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta, que estaba ronca de llorar. En pocas horas de unión un grupo de hombres bien equipados puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla y se perdió por senderos invisibles en voz de Úrsula. Aureliano los acompañó. Unos pescadores indígenas cuya lengua desconocían les indicaron por señas las amanecer que no habían visto pasar a nadie. Al cabo de 3 días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Durante varias semanas
José Arcadio Buendía se dijo vencer por la consternación. Se ocupaba con una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambiaba de ropa, la llevaba a hacer amamantada 4 veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión, Pilar Ternera se ofreció para hacer los oficios de la casa mientras regresaba Úrsula. Aureliano, cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha, experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que de algún modo inexplicable ella tenía la culpa de la fuga de su hermano y la consiguiente desaparición de su madre, y la acosó de tal modo, con una callada e implacable hostilidad, que la mujer no volvió a la casa. El tiempo puso las cosas en su puerto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio. Sacudieron el polvo, prendiendo fuego a Tanor, entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en su cama de estiércol, hasta Amaranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito, enrarecido por los vapores del mercurio. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas extrañas. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado arboroso, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios a la materia. Un día la
canardía de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una puerta completa en el cuarto. Ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a tenerla, pero su padre no se alegró. Puso la canardía en su huerto y la amarró a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando Aureliano le oyó decir: si no temes a Dios, temeré a los metales. De pronto, casi 5 meses después de su desaparición, volvió Úrsula, algo exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de buen estilo, desconocido en la aldea. José Argadio Buendía apenas se pudo resistir el impacto. Era esto, creaba y sabía que iba a ocurrir, y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, lo rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido, el regreso de Úrsula. Pero ella no compartía su alborozo. Le dio un beso convencional, como si no hubiera estado ausente más de una hora, y le dijo: asómate a la puerta. José Argadio Buendía tardó mucho tiempo para desaparecerse de la perplejidad. Cuando salió a la calle y vio la muchedumbre, no eran gitanos, eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel patria, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían unas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes como muebles y utensilios domésticos, puros y simples accesorios terrestres, puestos en venta sin aspavientos por los
mercachifres de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga a solo 2 días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos.